Bueno, quiero saludar a todos los hermanos, a ustedes, y lógicamente el gozo de reencontrarnos domingo a domingo, en lo posible, ¿no? Para compartir la palabra de Dios, recibir inspiración también, ¿no? En cuanto a mi página web, sí, se puede encontrar lo que tengo, son mayormente videos, sermones, diapositivas también en la página, las www.saeta.ga. Saeta es S-A-E-T-A, .ga es como gato, G-A. Y entonces allí es las 3W. Saeta es S-A-E-T-A, y luego entonces .ga. Ga como gato o Georgia, pero es G-A. Y entonces ahí se puede encontrar la información, reitero, de videos, diapositivas, textos escritos también. Y una parte llamativa o interesante es un icono YouTube Live, que aparece al comienzo nomás de la página, allá arriba, y otra sección que es blog también, donde se colocan audios, algunos mensajes, para que los hermanos que quieran mirar, pues lo pueden hacer. En el caso del YouTube Live, dura las 24 horas, funciona así. Entonces están la recopilación de sermones, mensajes, a lo largo de varios años, ¿no? Y lo que tenía pensado para compartir ahora es una reflexión. Y quisiera hablar con el corazón en la mano. Yo entiendo que la mayor parte de la audiencia son hermanos adventistas, ¿no? Como también habrá otros que no lo son. Pero a mis hermanos adventistas no puedo menos que, junto con que lo hemos conversado en privado también, transmitir esta inquietud y preocupación, especialmente por lo que pasa a nuestro adventismo aquí en Norteamérica, ¿no? Y es la situación divisiva que está causando este tema de la ordenación de las hermanas, de las mujeres al pastorado, ¿no? Lo cierto es que esto nos ha dividido desde hace ya varios años, allá varias décadas. De hecho, se han tomado votos mundiales. Recordemos en 1990 el primer voto mundial que fue adverso, no se autorizó. Luego en el 95 se tomó otro voto mundial, tampoco se autorizó. Y recientemente en el 2015 fue el último voto mundial y tampoco se autorizó. No obstante, hay un segmento de la iglesia adventista aquí en Norteamérica, una gran proporción, ya quizás comenzando con la misma división norteamericana, que está en desacuerdo con esa postura y quieren llevar adelante lo que ellos creen que es misión de la iglesia adventista, y que entienden que Dios les da bendición también, y es seguir ordenando hermanas al pastorado. Y esto lógicamente ha causado malestar, porque en el resto del mundo adventista, si queremos seguir siendo una iglesia unida como tiene que ser, como Dios levantó el movimiento con tal propósito, que unidos prediquemos un mensaje definido. Cuando uno recuerda el origen del movimiento que aparece en Apocalipsis capítulo 10, como alguien definió, sería el certificado de nacimiento del movimiento, ¿no? Allí en el último versículo ya aparece propiamente delineado el esbozo de qué es lo que tiene que hacer la iglesia adventista. Dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, tribus, lenguas, y es volver a trabajar, a predicar otra vez. Y lógicamente uno diría, pero con el semejante dolor de vientre después de la ingesta del librito Dulce Amargo, que fue el chasco de Guillermo Miller, ¿qué hay que predicar? ¿Con qué ganas? ¿Con qué fuerzas? Si está todo el movimiento decaído, porque la orden es necesario que profetices otra vez. Y el siguiente versículo, que es Apocalipsis 11:1, ahí da la clave. Y entonces habla del santuario, que hay que medirlo. A los que adoran en él, pero los que están afuera, al patio, no lo midas. Es una obra de medición o de juicio investigador. Y efectivamente la predicación del juicio, en eso consiste el primer mensaje de los 3 mensajes angélicos de Apocalipsis 14. Por lo tanto, ya hay una misión para predicar. Hay un objetivo, un norte. Pero aquí que eso hoy se está perdiendo de vista. Hoy estamos discutiendo por asuntos menores, ¿no? Algunos considerarán de suma importancia, pero lo que importa más es cuál es el plan de Dios. Y es que Él nos levantó para que estemos unidos, predicando un mensaje particular, que es el mensaje distintivo de los 3 ángeles, que arranca con juicio.
Y por lo tanto, más bien el mundo nos puede juzgar a nosotros como desunidos, en lugar de que nosotros prediquemos que el mundo va a ser juzgado. Y ahí es donde uno se siente triste. Nos sentimos muchos hermanos tristes, lógicamente. Pero entonces reflexionemos en la causa. Y la causa es justamente esta mala comprensión de la ordenación de la mujer al pastorado. Y ahí entonces me permito hacer una breve reflexión sobre el tema, ¿no? Y es Sí, que de los dos grupos o dos bandos, no es agradable hablar así, ¿no? Porque uno quisiera evitar, pero lamentablemente ya tenemos que pensar en serio. Y esto para los hermanos que están oyendo, todos queremos la unidad, no solamente como adventistas, o aún como cristianos en general, queremos la unidad. Y venimos a la radio para inspirarnos, para escuchar palabras que nos inspiren. Y es mi propósito, lógicamente. Pero tal como hacía Pablo en su carta a los Corintios, cuando trató la desunión, los problemas que había en esa iglesia. Recordemos cuando esta familia de Cloé le pasaron el informe a Pablo, eso aparece en 1 de Corintios capítulo 1, ¿no? Uno diría los chismosos de Cloé están ahí soplándole al oído de Pablo las calumnias de cosas que pasan en la iglesia. No, es todo lo contrario. Eran hermanos que amaban la unidad de la iglesia y entonces cuentan a Pablo los problemas graves que estaban pasando en la iglesia. Bien, así es como lo tenemos que mirar hoy. Yo estoy recordando que el texto que aparece 1 Corintios 1:11, ¿no? Primero el 10 y 11. Dice Pablo, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa. Miremos cómo él habla de la unidad. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces, en mi caso, yo me gozo mucho con esta gente de Cloé. Algunos dirán que son chismosos, yo no lo veo así. Al contrario, son los valientes que buscan la solución y le hablan a su padre espiritual, que fue Pablo. Recordemos que él fue el que levantó la iglesia a los Corintios, él predicó allí. Y entonces que él dé un mensaje, y efectivamente lo habla muy bonito, ¿no? Cuando allí uno lee el resto de la carta a los Corintios. Y esa carta es la que hoy, como adventistas, la estamos necesitando aquí en Estados Unidos. Mayormente aquí, en este territorio, ¿no? ¿Qué pasó? Que cuando así ya se habla de carnalidad, de divisiones, disensiones. Entonces, este tema, ¿por qué se tornó tan divisivo? Y aquí viene entonces esta reflexión que quiero traer. Sucede que desde hace cierto tiempo, eh, aquí en Estados Unidos, y todo lo que yo tenga que decir va a ser aquí referente al adventismo aquí en este país. Así que no se extienda a otros países que este servidor Contreras está hablando y se refiere a los adventistas en general. Me refiero a los adventistas en particular, acá. Sucede que entró un nuevo texto autoritativo. Esta es la reflexión que quiero traer. Y uno diría, pero a ver, ¿cómo es eso? Sí, el texto autoritativo que teníamos era la Biblia. Es la Biblia. Pero entró un nuevo texto ahora. ¿Qué texto? ¿Que Elena White? No, no, no. Lejos de pensar en eso. Un nuevo texto y me expreso, me explico. Ese nuevo texto es la autoridad de la situación cultural. A ver, eh, me expreso de esta manera. Antes éramos conocidos como el pueblo del libro, porque con la Biblia se zanjaba toda diferencia que teníamos como adventistas. Hoy podemos ser tildados de el pueblo del libreto. Este grupo tiene un argumento, el otro tiene el otro argumento opuesto, y la Biblia no logra ser la solución a los problemas. Y eso es increíble, que siempre la palabra de Dios se usó para cuando teníamos problemas décadas atrás. Hubo tantas situaciones de doctrinales adventistas, diferencias, planteos, pero se estudiaba la palabra de Dios y allí todos nos sometíamos a lo que dice la Biblia. Quizá como uno de los últimos remesones que tuvimos doctrinales fue en 1980 con Desmond Ford y su teoría de que el juicio investigador empezó ya desde el año 31, cuando Jesús ascendió al cielo y entró al lugar santísimo. Que no hay tal cosa como ministerio en el santo, en el primer departamento, y que culminara en 1844, sino que para él eso es un accidente en la historia, que los adventistas aparecieron allí, los mileristas y adventistas después,
pero no que eso, o el texto aquel de Daniel 8:14, represente una purificación del santuario. Él trae otra interpretación. Él usa el principio apotelesmático de los múltiples cumplimientos. Es una interpretación extraña, pero está bien, no para no irnos un poquito ahí por esas variantes, sino vamos a lo esencial. Y es que cuando este hombre trajo ese problema de que los adventistas están mal orientados con su doctrina del juicio investigador desde el año 31 hasta el año, perdón, estamos hablando del juicio propiamente, el lugar santo, del año 31 a 1844 y luego del 44, juicio investigador en adelante. Él niega eso cuando Jesús entra en su ministerio en el lugar santísimo. Entonces, ¿qué hizo la organización? Reunió a sus eruditos en la ciudad de Glacier-View, cerca de 100 hombres doctos, y estudiaron el tema, y después de varios días se terminó el estudio y se produjo una resolución. Allí un dictamen, se trajo el material allí, y fue tremendo. La comprensión del santuario fue mucho más profunda, más interesante, más enriquecedora, que absolutamente se afirmó la doctrina tal como la tuvimos siempre, del juicio investigador desde 1844. Y entonces Desmond Ford y sus teorías pues quedaron mayoritariamente por aquel grupo de estudio, quedaron absolutamente negadas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo el libro, la Biblia, logra solucionar problemas. El pueblo del libro. Otro tanto ocurrió posteriormente con Walter Ray y su postura de la crítica de la piratería literaria de Elena White. Y por lo tanto, si Elena White es profetisa de acuerdo a Apocalipsis capítulo 19 y capítulo 22, allí el espíritu de la profecía mencionado en esos textos. Y lo mismo, se hizo otra investigación y fue un resultado también precioso de ese cuerpo de abogados católicos que zanjaron a favor de lo que Elena White pretendía, que ella tenía luz, y esta gente católica quedó impactada con lo que ellos investigaron sobre piratería y el contenido de Elena White. Y también quedó afirmada nuestra doctrina del don de profecía basada en la Biblia. Por lo tanto, el pueblo del libro era justo decirlo así. Pero aquí que apareció un nuevo problema, y ahí ya la Biblia no logra solucionarlo. ¿Por qué? Porque los que llevan la bandera de este problema, ellos dicen que es una situación cultural, no bíblica. Y por lo tanto, como es cultural, ya la Biblia con su cultura afecta en aquellos tiempos la cultura, pero en los tiempos modernos que han cambiado la cultura, la Biblia ya no puede mediar, intervenir allí. Y entonces a eso me refiero con el nuevo texto autoritativo, que es la cultura, lo situacional. Y entonces, cuando entramos ahí entramos con grave problema, porque siempre vamos a creer que para todo problema humano, la palabra de Dios tiene que traer alguna referencia divina, alguna orientación del cielo, para decir si está bien o está mal. Pero en este caso, la Biblia se pone insuficiente. ¿Por qué? Porque es un tema cultural. Déjenme ilustrarlo. Es parecido al caso de la esclavitud. Es un argumento que se utiliza. La esclavitud era un fenómeno cultural de siglos atrás y la Biblia, o el Nuevo Testamento en particular, parecía como que lo promovía. Decimos Nuevo Testamento porque con la llegada de Jesús hay una nueva dispensación, una nueva era, podemos decirlo así. Y por lo tanto las cosas viejas pasaron, como dice 2 de Corintios 5. Y por lo tanto, si pasaron, la esclavitud debería pasar. Y sin embargo, llevó tiempo hasta que el germen del cristianismo pudiera voltear los fundamentos de la esclavitud, ¿no? Pero no obstante, aún en el primer siglo, cuando Pablo escribe, no escribe de un modo en que habría que anular como movimiento social, hacer desaparecer la esclavitud. Más bien, como tolerancia, que el esclavo sirva bien a su amo, esa es la forma en como escribe Pablo, pero no que se abriera del amo. Eso no aparece en los escritos, ¿no? Lógicamente Dios va a dar luz progresiva, y el Señor sabe que el mensaje cristocéntrico de arrepentimiento de pecados y el perdón que proviene del cielo es un mensaje que arrasa, que todo el reino de Satanás va a quedar sepultado. Si ese mensaje de Cristo como Salvador y perdonador de nuestros pecados se expande, el reino de Satanás, anclado en la tierra, tiende a temblar y a desaparecer. Y ese era el mensaje que había que predicarlo. Y eventualmente la esclavitud caería también. Y así fue.
Pero en este caso, al pensar en la ordenación de la mujer al pastorado, y al decirlo del modo cultural, entonces decimos, ¿cómo vamos a imponer el reino de la tierra, o los cánones, los patrones, las pautas del reino de la tierra, ponerlas dentro de la iglesia? Lo quiero ilustrar. En verdad tenemos dos reinos: el reino de la tierra, el Dios de este siglo, liderado por Satanás, y el reino de Dios, que lo compone su iglesia, donde Dios tiene sus propias pautas, dictaminadas en la palabra de Dios. Por lo tanto, son dos reinos distintos. Y si en el reino de la tierra se han logrado logros, reivindicaciones a favor de la mujer, efectivamente, eso es algo que ha pasado en tiempos recientes. El movimiento feminista ayudó mucho en ese sentido, y uno no puede objetar, es decir, no puede ni lamentar. Se han hecho avances significativos. Por ejemplo, que la mujer obtenga los derechos laborales. Pensemos en la tristeza de aquel incendio que se produjo cuando mujeres protestaron, un sinnúmero de mujeres allí, que se prendió fuego, murieron todas quemadas. Una cosa horrible que ocurrió por defender ellas sus derechos de mejores horarios laborales. En fin, esto es conocido. También el derecho del sufragio. Estoy recordando, por ejemplo, lo que pasó con en una maratón en Los Ángeles. Hay un video al respecto. Corrían hombres en la década del 60. Y en el video aparece una dama infiltrada, diríamos así, encubierta, que aparece corriendo también. Ella apoyada por su marido y un entrenador. Y un hombre descubre que hay una mujer corriendo en el grupo, y él se fastidia y comienza a forcejear con la mujer. Y en eso intervienen los caballeros que acompañan a la mujer. Y forcejean tanto, y la cámara filmando. Y finalmente vencen estos caballeros, y la mujer logra terminar con buena performance, buen desempeño. Y a partir de allí se abre la puerta para que las mujeres corran también, ¿no? Una cosa preciosa, es decir, los derechos de la mujer, absolutamente. Esto tenemos que aplaudir, o sea, reconocer que en este mundo secular se fueron ganando espacios para la mujer, al punto que ahora tenemos mujeres presidentas de aquí, de sanatorios, de universidades, presidentas de países en Sudamérica, Argentina, Chile, Brasil, que de paso se dicen que si son los países machistas, en verdad la evidencia dice lo contrario. Se dio el espacio a la mujer para que gobierne. Entonces, eso que ocurre en el reino secular, en el reino de este mundo, la pregunta es, ¿eso tiene que ser pauta para el reino de Dios aquí en la tierra? Digo acá en la tierra, pero el reino de Dios conformado por su iglesia. Bueno, ahí es donde está la diferencia, porque el reino de Dios, las pautas lo dictan la Biblia, no los logros seculares. Y al leer en la Biblia, ahí encontramos una explicación más sensata. Y es lo que tiene que ver con los roles. Es decir, yo recomendaría un artículo muy interesante en el Wikipedia que se llama Igualitarismo y Complementarismo. Son dos cosas distintas. Como cristianos, basados en la Biblia, defendemos el complementarismo. Es decir, Dios creó al hombre y luego a la mujer como complemento, como ayuda idónea. Así la pareja completa, ninguno es superior al otro, como el bulón y la tuerca. ¿Cuál es superior? No, los dos se necesitan, están hechos el uno para el otro, y así funcionan y son efectivos. Y efectivamente, al mirar a un hombre, con todo mi respeto para los solteros, o a una mujer soltera, todo mi respeto para la soltera, pero cuando están el matrimonio juntos, no sé, para mí es un estado superior, mejor, es el plan de Dios. Su capacidad de procrear, traer familia y todo lo demás. Pero el soltero, como bien dice el Señor, si lo hace para el reino de Dios, está bien, lo mismo que la mujer. Por supuesto que sí. Esto solamente traigo como ilustración el plan de Dios que se trajo para la raza humana, fructificad y multiplicados. Entonces, creó a la pareja humana. Pero, he aquí que, si esto es el complementarismo, el igualitarismo va en otra línea. Allí, más bien, se supone que 50-50, 50 y 50. El hombre tiene los mismos derechos que la mujer y viceversa. Cuanto más la mujer, que es de quien se está hablando. Y entonces se dice, más o menos un razonamiento así. Si es 50-50, el hombre tiene la obligación de cumplir las labores domésticas en la casa, como lavar pañales, lavar la loza, cosa que es correcto.
feliz el hombre que puede hacer esto, de colaborar, si puede hacerlo, ¿no? Si el tiempo le da. Pero si tiene ese desarrollo, que lo han educado de esa manera, que ayude allí a su esposa en la ardua tarea doméstica, es una cosa deliciosa. Pero entonces viene el otro planteo. Así como el hombre tiene que cumplir su 50% en la casa, así la mujer puede cumplir el otro 50% en la calle, por eso 50-50, y es llevar las mismas tareas del hombre. Y en este caso, cuando hacemos tareas, no hay problema. Esta sociedad americana nos obliga, con el trabajo, las obligaciones, los costos, el estilo estándar de vida acá, que hay que sacar dinero para vivir. Pero no hablamos de eso, hablamos de liderazgo. Ahí es distinto. Porque Dios creó ya el liderazgo, creó los roles. Y el rol del complementarismo es distinto del igualitarismo. En el igualitarismo, la dirección, la conducción, es mitad y mitad. Puede hacerlo el hombre o puede hacerlo la mujer en las mismas condiciones. En cuanto a liderazgo, estamos hablando de liderazgo. En el complementarismo no es así. En el complementarismo ya los textos dicen que Jesús es la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Si nos acordamos un texto en Corintios que dice así. Entonces, al hablar de liderazgo, esto viene como consecuencia del pecado. Esto aparece ya en Génesis capítulo 3. En Génesis 3, versículo 16, ahí, al hablar de la maldición que Dios va a traer como consecuencia del pecado cometido, va por turno, se lo da a Satanás, la serpiente, luego a la mujer, después al hombre. En el versículo 16, al referirse a la mujer, y que dice, con dolor darás a luz los hijos, sus preñeces, pero entonces aparece un elemento nuevo, que no está en Génesis 2. Esto es consecuencia de la maldición. Pero Dios lo da porque Él es amor. Uno diría, pero no, eso fue un castigo. Al contrario, ya la maldición iba a estar con el dolor en las preñeces, pero lo que viene a continuación, que si alguien piensa que es realmente un verdadero castigo de parte de Dios a la mujer en particular, creo que no entiende bien cómo Dios puede ser tan malo al decir estas palabras. Cuando dice, a continuación del texto de las preñeces, dice, y tu deseo, mujer, será hacia tu marido, y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:16. Entonces, se ha tomado esta expresión, él se enseñoreará de ti, como la base del machismo, del patriarcado, el dominio del hombre, que es una deformación del complementarismo, y por lo tanto se va a luchar en contra de eso con la otra postura del igualitarismo, defendida mayormente por los feministas. Pero el texto no va en esa línea. Si se lee atentamente, dice primeramente que el deseo de ella, no el deseo de él, es decir, la apetencia de ella, la ansiedad, la necesidad de ella va en dirección al marido. Y cuando él llena esa apetencia, entonces es señor de ella. Esto lo va a revelar una lupa que es Efesios 5 y 1 de Pedro capítulo 3. Ahí muestra en qué consiste el señorío del hombre sobre la mujer. No es un señorío abyecto, esclavizador, machista, como suele decirse. No, eso no está en el plan de Dios. Que Satanás pervierta el plan original de Dios. Recordemos que en Génesis 3 es un plan que aparece como consecuencia del pecado para poder ayudarle al hombre. Incluso cuando le habla de espinas y cardos te producirá, hay un pensamiento de Elena White en el Camino a Cristo casi al comienzo, cuando dice que para salvarlo del pozo en el que había caído, un profundo pozo, entonces había que levantarse de ese pozo. El hombre no logra ver el pozo en el que está metido. El hombre hasta por ahí, cuando hace ciertas cosas malas, se justifica. Bueno, es mi naturaleza, lo heredé de mis padres, además, ¿quién es perfecto? Nadie puede hacerlo. Y hablamos así. Y así, en esa forma de actuar y hablar, lógicamente vamos a la perdición. Entonces Dios necesita hacernos ver el pozo en el que estamos para que apreciemos allí la cuerda que se nos va a lanzar para que nos elevemos del pozo. Y por eso entonces es como Él acomoda Génesis capítulo 3 con esas maldiciones que Él da. Y cuando habla entonces de la mujer que el deseo va hacia el marido, feliz el marido que sabe de esto natural que la mujer tiene. ¿Qué significa? Que por naturaleza
la mujer fue creada con una profunda necesidad de seguridad. Ella necesita la mano firme, el brazo firme del hombre que la va a sostener, la va a orientar, le va a ayudar, la va a inspirar, la va a fortalecer. El hombre por naturaleza, Dios nos ha creado así. Sobre todo aquellos que por los golpes de la vida se fueron desarrollando firmes y seguros, cuanto mejor. Y entonces la mujer mira al hombre seguro y se apoya en él. Entonces su deseo va hacia él. Y entonces el hombre, sabiendo de esto, allí es cuando, si llena esa necesidad, ahí se convierte en señor. Pero que hasta se lo conceden, se lo regalan al señorío. De eso cuenta Efesios capítulo 5, cuando dice allí, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Entonces, al poner el modelo de Jesús y la iglesia como marido y esposa, allí el hombre se inspira, y aún la mujer. ¿Cómo es Jesús con la iglesia? ¿Acaso la esclaviza, la golpea, la maltrata, la insulta? Al contrario, qué paciencia, cuánto amor del Maestro por la iglesia. Es una cosa de lo más maravilloso que uno puede imaginar. Tanto el hombre como la mujer, cristianos, se admiran del trato de nuestro Señor para con la iglesia. Bueno, así tiene que ser el trato del marido. Entonces, cuando el marido trata así, esa mujer se entrega y lo reconoce como Señor. De eso trata Primera de Pedro capítulo 3, en los 6 primeros versículos, habla de los deberes de la esposa para con el esposo. Pero en el 7º versículo, yo suelo decir como un mazazo, con un solo versículo, ya ahí muestra el deber del hombre para con la esposa. Cuando dice allí, versículo 7, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí está diciendo que la forma de tratar el marido a la esposa, el señorío, es dándole honor. Y entonces un marido que da honor a su mujer, es decir, cómo la trata, como vaso frágil. Yo recuerdo que esto lo charlé en algún lado, y allí me sale el marido diciendo, no, pero si usted conociera a mi mujer, ella no es vaso frágil, es vaso de madera, vaso de metal. No hay forma de... lógicamente a veces la mujer se tiene que transformar así por el trato que recibe, muchas veces del mismo hogar. Pero el plan de Dios es que este texto es como una lupa de Génesis 3:16. Entonces, mirando esto, del señorío del hombre sobre la mujer, ahí se entiende mejor qué quiso decir San Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 2, y que va a ser la base de la postura bíblica de la no ordenación. Y entonces luego hablaré de la postura bíblica de la ordenación, que lamentablemente es una tergiversación triste, ahora voy a comentar eso, de aquellos hermanos que defienden la ordenación. Y lógicamente, lo defienden culturalmente, ese es un argumento principal. Pero cuando hay que usar la Biblia para justificarlo, ahí viene una distorsión. Primero leo el texto entonces bíblico, son las 3 W saeta, S-A-E-T-A, saeta.ga, G-A, así como gato, ga, G-A. Entonces al buscar en esa página, allí salta la página y lo que puedo recomendar es el YouTube Live que aparece allí, que uno pica y entonces allí da la señal de las 24 horas, saeta en vivo, y entonces es la recopilación de todos los mensajes, sermones, cursos de enseñanza, en fin. A lo largo de los años, allí se preparó para que pueda ser de alimento, de inspiración para quienes quieran escuchar y ver material que está muy interesante. E incluso con el WhatsApp también, ahí de paso en Saeta en vivo, en ese icono de YouTube Live que aparece allí en la página, saeta.ga, ahí aparece en la pantalla permanentemente el número de teléfono y el WhatsApp. Mi número es 323-401-5597. E incluso estamos tratando de llenar un blog donde hago mis presentaciones, y si hay inquietudes bíblicas de hermanos, amigos que quieren hacer preguntas de la Biblia o de la iglesia, nosotros preparamos el material y lo subimos también al blog, de modo que pueda ayudar a inspirar a otras personas que tengan interés sobre esos temas, porque debido a que hay mucha variedad y mucha información, a veces contradictoria,
y uno quisiera tener una información bíblica, pues con base bíblica, ahí es donde presentamos nuestra respuesta a ciertos asuntos que estén campeando actualmente.